No grabo. Conste que Listo. no es el clon de Sandra. Mire, Entonces, vamos a dar inicio hoy a esta segunda parte de riesgo político con Jorge Saad. Este entrenamiento es bien importante. Como ustedes conocen, Jorge es el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Él es abogado, tiene una maestría en Administración Pública en el New York University y todos los años publica este maravilloso documento de riesgo político que trata varios ítems que son bien importantes como seguridad, corrupción, democracia, gobernabilidad, migración, protesta social, inestabilidad internacional, el clima para los negocios, tecnología y política y cambio climático. Entonces, en estos dos, hace 8 días tuvimos nuestra primera sesión que fue bien interesante y bien importante, en donde nos presentó esos primeros resultados de riesgo político. Y la sesión de hoy, Jorge va a ir mucho más allá de contarnos esos análisis, nos va a enseñar, también nos va a entrenar para que nosotros también podamos hacer esos análisis de riesgos y podamos aplicarlo a nuestras organizaciones y a y a los temas que abordamos y que analizamos y que resolvemos en este ecosistema que tenemos de las fundaciones de origen empresarial y de la inversión social privada. Entonces, sin más preámbulo, Jorge, bienvenido, muchísimas gracias. Espero haber hecho bien la tarea de Andrés, que está un poquito indispuesto. Él siempre tiene una voz mucho más de locutor ¿Eh? genial, pero bueno, aquí estamos también de Red América trabajando siempre en equipo. Y bueno, darte la bienvenida, darle la bienvenida a todos los participantes, a Ana Milena, por supuesto, a Carla, que les vamos a tener que dar el premio a la más juiciosa en todos los entrenamientos creativos de Red América, a Catalina, que nos alegra tenerla acá, a Alicia, por supuesto, a nuestra compañera Evelyn, a Santos, Nicolás, bienvenido, Alicia, Alejandro, y bueno, ya se empiezan a sumar muchos más miembros. Y bueno, Jorge, el auditorio es tuyo, bienvenido. Muchas gracias, Gilma. Solo una cosa, una precisión. Soy de la Universidad Católica, pero el resto está perfecto en la presentación. Y hoy día aprovecho de darle la bienvenida a quienes también estuvieron el miércoles pasado. Y así como la semana pasada vimos el tema de contexto, de entender lo que era riesgo político, de entender el entorno, hoy día vamos a compartir con ustedes cómo gestionarlo. Esa es una parte. Y luego vamos a ver los 10 riesgos políticos del 2024, brevemente, dentro del mismo contexto, y algunos casos que están dando vuelta y cómo los gestionarían ustedes. Acá está la presentación. Déjenme ir hacia arriba porque quedamos acá. Perdón, algo pasó. Hemos quedado aquí. Ustedes me dicen, por supuesto, si se visualiza bien. ¿Ahí se visualiza bien? Sí, perfecto, Jorge. Bien. Entonces, solo como un resumen, habíamos dicho que para entender el riesgo político había que conocer el contexto político-económico. Algo de eso hicimos en la vez anterior. O sea, no podemos estudiar el riesgo político si no sabemos lo que está ocurriendo en el contexto político nacional, local, regional, según lo que les corresponda. También señalaba que hay los tipos de riesgo, hay distintos tipos de riesgo, hay algunos de origen transnacional, los llamados también geopolíticos, están los nacionales o locales y los sociales, cada uno con su impacto y probabilidad. Hay condiciones de base que aumentan la probabilidad de los riesgos políticos, la inestabilidad, la falta de gobernabilidad, y el riesgo político, sin lugar a dudas, ha aumentado en la región y siendo un factor clave en la decisión de negocios. Vámonos a esta segunda parte. Esta ya es muy, muy práctica en términos de cómo gestionar el riesgo político. En otras palabras, cómo nosotros podemos, esto que es tan cualitativo, que es tan, para muchos, muy difícil de entender, etcétera, podemos darle una dimensión de gestión. ¿Por qué es difícil el riesgo político en general? Y probablemente este es el primer taller que ustedes decían, ah, esto es como, recuerda, estoy aquí ajustando que tengo muchas imágenes y estoy tratando de las, las caras de ustedes dejarlas un poquito más minimizado.
pero como les digo, ustedes me levantan la mano y ahí me van a aparecer. Pero básicamente, ¿por qué es difícil? Porque primero es difícil de reconocer, uno confunde cosas, político, económico, y por eso yo fui muy claro en darle la definición de lo que era un riesgo político, estos hechos, estos eventos políticos que tienen impacto en los resultados de la empresa, en las decisiones de gobierno. Es difícil de entender, es muy difícil de medir, es difícil de actualizar, y por eso hay que estar muy compenetrado con el entorno y con el contexto, y es difícil de comunicar. Son algunas de sus dificultades. Y acá quiero ya, hay una persona, a ver, la voy a admitir yo, que me aparece aquí en la pantalla para incorporarse al curso. Quiero aquí con ustedes ver lo siguiente. ¿Cómo afecta el riesgo político en el desempeño de la empresa? Esto puede impactar en distintas áreas de negocios. En las ventas, en la producción y operaciones, en la reputación, en el compliance, en el gobierno corporativo, incluso en los temas de investigación y desarrollo, en la seguridad y en las finanzas. Entonces quiero que ustedes me vayan dando ejemplos a partir de riesgos políticos que ustedes puedan conocer, que vimos en la clase pasada, algún cambio legal, algún tema reputacional, algún tema de corrupción, alguna denuncia, algún tema de alta conmoción pública, algún tema geopolítico muy importante, sobre todo para países exportadores de materias primas como somos en América Latina. ¿Cómo podría afectar en venta? Quiero que me vayan compartiendo ejemplos y pueden elegir ustedes cualquiera de estas 8 variables donde me den un ejemplo de un riesgo político que afecte en alguno de estos aspectos de la empresa. Doy la palabra. Ustedes obviamente me ponen ¿cómo se llama? La manito y yo ahí los voy viendo para que podamos darle a la participación. Obviamente presencial yo ya le estaría dando la palabra yo directamente, pero como aquí con la pantallita un poco más difícil, espero que ustedes voluntariamente me den algunos ejemplos. Ahí vamos con Carla. Gracias, Jorge. Buen día. Bueno, un riesgo político que viene, mm, ya tenemos como 12 años con ese riesgo, pero se marcó mucho con el gobierno de Morena en México, ¿no? De López Obrador, en temas de reputación y en temas de finanzas. Desde el Ejecutivo, desde Presidencia, siempre se ha dicho que las fundaciones, las organizaciones de sociedad civil lavan dinero, son intermediarios y no apoyan de manera directa a las comunidades. Y desde esa perspectiva, eliminó el INDESOL, que es el Instituto Nacional de Desarrollo Social, que era pues una entidad que apoyaba a organizaciones de la sociedad civil con financiamiento federal. Y cuando él llegó a tomar la presidencia, a los pocos meses desapareció ese instituto y por ende el apoyo federal que se daba a muchas organizaciones, pero también el INDESOL lo que hacía era tener como un registro que se llama CLUNY, que es la clave única de registro de organizaciones, para tener pues una transparencia de cuántas organizaciones hay formales, hay cuántas están constituidas, cuántas no, etcétera. Y bueno, eso impactó muchísimo en un tema de reputación, porque la gente cree que el sector social es corrupto, que lava dinero, y no estoy diciendo que seamos unos santos, no, sí hubo prácticas, ¿no? Pero por 4 organizaciones que tenían muy bien identificadas desde Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues pagamos más de 40,000 organizaciones y 10,000 organizaciones que tenemos autorización para dar recibos deducibles de impuestos. Eso impacta en las finanzas, por supuesto, porque al no haber ya tampoco apoyos a nivel de gobierno federal, sí, cabe aquí abrir un paréntesis, a nivel local sí hubo apoyos de parte de gobierno en algunos estados, pero bueno, eran de otros partidos y de otro movimiento. Y a nivel de finanzas también el impacto de que genera desconfianza en la población en general para hacer un tipo de donación, apoyo, voluntariado, etcétera. Entonces, ¿Me te conectaste? y ahorita para lo que viene, Claudia Sheinbaum, que sigue en el poder Morena, pues
ni siquiera están consideradas todo el sector social en su plan de desarrollo y en el plan de presidencia. Entonces, pues pongo dos ejemplos que nos atañen como sector, ¿no? No tanto como En empresa. finanzas y ¿dónde más? En En reputación. Interesante. Y claro, y en finanzas impacta en la última línea. Muy buen ejemplo, Carla. ¿Quién más Gracias. quiere darnos algún ejemplo de algún caso de carácter de riesgo político y cómo afectan alguna de estas variables? Por ejemplo, en materia de compliance, todo lo que son casos de corrupción que impactan en la empresa, porque la mayoría de los actos de corrupción tiene dos personas en el baile, una persona del sector público o del privado, también hay corrupción entre privados, también hay corrupción dentro del sector público, pero cuando tenemos la regla general, que es la relación público-privada, claramente eso, cuando afecta a la empresa, y si el caso tiene una cierta visibilidad pública, tiene un impacto directo en todas las políticas de compliance que va a tener que ir ajustando esa empresa, con todo lo que eso significa para el funcionamiento también del negocio. Compliance, corrupción, tiene ahí una relación muy directa. Todos los temas de políticas de entrega de regalos, relacionamiento con las autoridades, políticas de viaje, delegaciones que invitan, sobre todo asociaciones, estoy también pensando gremiales, que invitan a funcionarios de gobierno. Mucho ojo, porque si mal manejado se puede transformar en un riesgo político y genera un impacto en compliance. En producción y operaciones, ¿quién me puede dar un ejemplo? Incluso con un evento que fue de la naturaleza y que terminó impactando. Sandra. No. Disculpa, Jorge. El tema del estallido social, yo creo que impactó directo a las empresas en la producción y operación, el no tener posibilidad de movilizar productos, el no tener posibilidad de ingreso también de los funcionarios a las plantas, pues eso afecta directamente al negocio. Bien, interesante. Piensen toda la discusión que se está dando hoy día con las cadenas de suministro, con el control de las cadenas de suministro, con las posibilidades de relocalización de las cadenas, con las disrupciones que se generaron a partir del COVID, porque fíjese que toda la relocalización no solamente tiene como dos dimensiones en términos globales, la geopolítica, que es reducir la dependencia de China, y también la reflexión que generó el COVID sobre la vulnerabilidad que generaba esta dependencia. Ya no solamente desde el punto de vista geopolítico, sino de la excesiva dependencia que había en las cadenas de suministro, esta China como la gran fábrica mundial, y que generó un shock importante, y por lo tanto ese riesgo político ha tenido un impacto en la empresa en tratar de gradualmente diversificar sus cadenas de valor, ir reemplazando también o asumiendo también un mayor costo en aras de la seguridad y resiliencia, y no solamente un criterio costo y eficiencia. Y uno podría incluso decir, ¿cómo miramos este tema frente a la elección de Trump? Porque usted podría decir, si Biden ha mantenido la política de la guerra arancelaria de Trump, no va a haber mayor variación. Pero, y antes de, le voy a dar la palabra a Alejandro, pero a ver si en esta pregunta alguien quiere participar. Pero, ¿qué podría hacer eventualmente un gobierno de Trump desde el punto de vista arancelario, guerra comercial, que no toque más a China, pues ya tienen un promedio cerca del 20%, pero que aplicara otras medidas que terminaran afectando a las empresas latinoamericanas, y en este caso que estamos hablando en la producción y operación, eventualmente en la venta, obviamente en las finanzas, etc. Ya tuvimos el caso del 2019, guerra arancelaria, nuestros dos principales socios comerciales, uno de nuestros principales o el principal socio comercial, China, afectado, y eso tuvo impacto en los mercados, en los precios de los commodities y también en los resultados de muchas empresas. ¿Cuál podría ser el 2.0 de Trump en esta materia? A ver si a alguien se le ocurre. Había consideración que ya había una cierta relocalización de las fábricas o de las cadenas de producción. No sé si, Alejandro, tú quieres partir con ese tema o tienes una pregunta o un comentario previo. Bueno, yo creo que buenos días a todos. Yo soy parte de Industrias Peñoles. Estamos en el tema
minería, metalurgia y química en algunos productos derivados. Pues definitivamente sí, digo, nos afecta el tema arancelario por la cuestión de que somos commodities. Nuestros productos y nuestra estrategia siempre es el tema de costos, ¿no? Abatir costos, no tenemos, digamos, otro métrica de competitividad. Sin embargo, bueno, yo cuando levantaba la mano era, pues, todo este tema de político derivado desde el inicio de la gestión de la 4T, pues directamente nos llegó a afectar en el tema de producciones, que fue con lo que estabas preguntando, por la cuestión de no otorgamiento de concesiones, ¿no? O sea, y la filosofía, pues que se ha mostrado de izquierda y ahora más el riesgo inminente de ahora con el control de las cámaras, de que ha habido por ahí algunas pues comentarios del ala radical de la izquierda en tema de una posible pues nacionalización, digamos, de ciertas industrias dentro de las cuales se ha mencionado el tema de la extractiva, ¿no? En el caso de nosotros de minería, ¿no? Entonces sí es como un panorama y en Estados Unidos es nuestro principal mercado, digamos, insisto en el tema del margen y del costo, pues Estados Unidos para nosotros es lo más atractivo. Si hubiera una cuestión de tanto de sanciones como de arancelarias, pues sí sería definitivamente un golpe muy duro para nosotros. Ese era mi comentario. Interesante, muy interesante. Yo les voy a decir, Alejandro, complementando tuyo, cuál podría ser un riesgo. Ya vamos a entrar a la matriz, pero para que empecemos a anticipar riesgos políticos. Usted podría decir lo siguiente. Si algunas fábricas en la cadena de producción y cuyo beneficiario final puede ser el mercado americano, se están relocalizando en Vietnam, se están relocalizando en Malasia, se están relocalizando en el sudeste asiático, Trump podría ampliar la guerra comercial o la guerra tarifaria o aplicar estas tarifas justamente a esos terceros países. Entonces tendría un cierto elemento de coerción nuevo para presionar a que haya una menor dependencia de China y en caso de no tomar medidas concretas a esas fábricas, aplicarles también sanciones o estas medidas unilaterales arancelarias. Después los países podrán retaliar, podrán ir a la OMC y todo lo que nosotros sabemos, pero ahí hay un riesgo político. Que estos terceros países donde ya se están localizando una parte de la producción, no obstante continuar otra parte en China, Trump decidiera sancionar hasta que, mientras no se desliguen completamente la cadena de la parte china. Ese es un riesgo a mirar, que tiene impacto en la producción, tiene impacto en las ventas, tiene impacto en los resultados económicos, etc. Fíjense que cuando uno a nivel global ve los riesgos políticos, siempre aparece el tema de las medidas arancelarias y no arancelarias que se aplican en el comercio, para que ustedes vean lo sensible que son para la Unión Europea, para Estados Unidos, para China, entre otros. Voy a continuar, tenemos mucho que hablar, pero veo que el tiempo va pasando, pero lo que les quiero transmitir es que el riesgo político impacta en distintas áreas del negocio, desde las ventas, desde el compliance, desde la reputación, desde el gobierno corporativo, en un caso déjenme ver dónde está para pasar las láminas, entre otros. Acá yo puse un ejemplo, este es un ejemplo bien conocido que lo mencionamos la vez anterior de reputación, donde un pasajero en un avión fue seleccionado al azar, para ser sacado de un vuelo y al final por exceso de reserva, por sobreventa, y es sacado a la fuerza por el personal de United. Este caso yo creo que a ustedes les debe sonar en su cabeza, que circularon videos, etc. Los pasajeros registran el incidente y quedan horrorizados porque hay mucha violencia en sacarlo a la fuerza debido a la sobreventa. Y se comienza a viralizar y se convierte en primera plana. El CEO se disculpa y ofrece reacomodarlo, llamándolo al pasajero, miren, disruptivo y beligerante.
¿Qué es lo que pasó? Fue poner más leña al fuego y creció más el tema. Los miembros del Congreso, fíjense cómo escaló el tema, piden una investigación, el Departamento de Transporte inició una investigación. 100 millones de ciudadanos chinos, porque se trataba de un ciudadano además chino, ven el video en Weibo, que es una plataforma típica china. La preocupación aumenta y se genera lo que siempre las empresas quieren evitar, que hay una discriminación a los clientes asiáticos. Accionistas venden acciones, la acción cae 1.1% y la empresa pierde 225 millones de dólares en su valor bursátil en solo 48 horas. Por una mala decisión de la empresa, por una mala declaración, mal asesorado al CEO. Miren este riesgo político de efecto reputacional, comunicacional, el impacto económico que tuvo, 225 millones de dólares en solo 48 horas. Es un ejemplo más y que vuelve a transmitirnos de que hoy día hay que tener mucho más comprensión, especialmente en el alto nivel directivo, del entorno político, de los efectos que tienen mis decisiones a nivel comunicacional, del efecto multiplicador que tienen las redes sociales. ¿Cuál es un marco lógico para el riesgo político? Primero hay que entender lo que es un riesgo político, luego hay que analizarlo, hay que sopesarlo, qué probabilidad tiene, qué impacto tiene, cómo nos va a afectar. Luego tenemos que definir cuáles son las acciones para mitigar ese riesgo y finalmente responder a ese riesgo propiamente tal. Muchas veces va a ser una respuesta, una acción más bien reactiva que proactiva. Y acá yo ya traigo elementos que son prácticos y les voy a dar unos minutos para que ustedes respondan viendo la pantalla. Yo les voy a dar unos minutos. ¿Cómo está mi organización preparada frente al riesgo político? No es necesario que ustedes lo anoten en un cuaderno, pueden anotar un punteo o una idea. Pero primero, entender. Recuerden que teníamos 4 pasos: entender, analizar, mitigar y responder al riesgo político. En la primera parte, 3 preguntas. ¿Cuál es el apetito? Esto es de creación propia en base a distinta literatura que hay en estas materias. ¿Cuál es el apetito por el riesgo político en mi organización? Es decir, ¿hay una preocupación? ¿No hay una preocupación? ¿Hay una conciencia? ¿No hay una conciencia? ¿Existe una comprensión compartida, es decir, en las distintas unidades de mi empresa, sobre lo que es el riesgo político? ¿Podemos crear una política al menos de generar conciencia? 3, ¿cómo podemos reducir los puntos ciegos? La falta de conocimiento, la falta de comprensión compartida. Segunda etapa, analizar. ¿Cómo podemos obtener una buena información acerca del riesgo político que informamos? ¿Lo hacemos vía TikTok? ¿Nos llega un reporte de prensa? ¿Tenemos nuestros consultores externos? ¿Cómo podemos garantizar además un análisis riguroso de esos riesgos? ¿Y cómo podemos integrar el análisis de riesgo político? Miren qué importante esto es la decisión de negocio. Tercer eslabón, mitigar. ¿Cómo podemos reducir la exposición de nuestra organización a estos riesgos que hemos identificado? Si se está discutiendo un proyecto de ley importante en la industria de alimentos, y yo estoy en la empresa, en la industria de alimentos y soy una empresa, bueno, ¿cómo podemos reducir la exposición? ¿Tenemos un buen sistema para alertar y actuar oportunamente? ¿Cómo podemos limitar el daño cuando algo malo sucede? Y finalmente, la etapa de respuesta. ¿Estamos capitalizando estos cuasi accidentes originados a los riesgos políticos? ¿Estamos reaccionando de manera efectiva? ¿Y estamos desarrollando un mecanismo de aprendizaje continuo? No digo que ustedes tengan que tener cubierto todos estos eslabones. Este es un marco conceptual práctico, muy práctico, de reflexión en la empresa. Yo cuando hago talleres presenciales, ustedes imagínense, están las mesas, sentadas personas de grupos de 4, de 5, y responden esto. Yo lo que voy a hacer ahora es darle a ustedes un margen, digamos, de unos 5 a 8 minutos, les voy preguntando, para que ustedes vean a partir de su empresa, su organización, su fundación, su corporación, cómo estamos frente a este tema. Obviamente después nosotros vamos a responder estas preguntas un poquito más adelante, pero quiero primero que ustedes lo vean, lo reflexionen y abrimos la palabra. Les voy a dar unos 5 minutos, 6 minutos para que ustedes puedan anotar en cada uno de ellos sus ideas básicas.
Cualquier duda, por favor, mano. Jorge, ¿a qué te refieres con esto? Jorge, esta pregunta. Créanme que no fue tan fácil llegar a esto. Esto es una combinación de práctica, literatura. Recuerden, creo que se los dije, también lo mencionó Gilma. Yo, aparte de mi tema académico y de que yo creé este índice de riesgo político en el centro, yo asesoro a empresas en esta materia y por lo tanto tengo una experiencia también práctica sobre este tema. Así que cualquier duda, ustedes me dicen o levantan la mano. Una consulta, Jorge. Por favor, Santos. Mira, el entender yo lo veo como, no termino de comprender el apetito por el riesgo, no sé si será un poco pareciera que uno lo estaría buscando, y todos los No, otros es que hay tienden un más bien interés en el tema. a cómo me cuido, cómo lo mitigo, cómo respondo. El primero me suena como provocativo, digamos, decir, bueno, yo quiero y busco el riesgo y después todos los otros es cómo lo No, mitigo, como te escucho, no, sí, no, no. Se perdón. refiere, Santos, se refiere, ¿cuál es el apetito? ¿Hay conciencia de este tema en mi organización? A eso se refiere. No Bien, es una búsqueda de riesgo, ¿hay una conciencia de este tema? ¿Conciencia, interés? bien, gracias.
Un minutito más. Bien. ¿Quién quiere partir? Salvo que necesiten más tiempo. ¿A quién le gustaría partir? Le doy un minutito más. Bien. Vamos con lo primero. Si usted hace un examen en su organización, ¿cuál es el apetito, el interés, la conciencia por el riesgo político? ¿Se ha conversado, no se ha conversado? ¿Alguna vez lo han abordado? ¿Esta es primera aproximación que tienen al tema, digamos, de manera más sistemática? ¿Existe una comprensión o usted me puede decir, algunas áreas lo tenemos, pero otras no tienen idea de este tema? Abro la palabra porque aquí yo tengo que escucharlo a ustedes como organización para que vayamos orientando el debate. Santos. Bueno, como para empezar a que se vaya soltando. Digamos, yo me parece muy bueno la matriz esta, pues yo creo que nosotros hemos desarrollado a través de los años, yo tengo ya 22 años en la institución Santos, ¿me y recuerdas tu empresa? Fundación Arcor, y yo estoy a Perfecto, cargo de la Fundación Arcor y también del instituto en Brasil y la fundación en Chile. Pero perfecto. el tema es que a través de la experiencia, digamos, el paso de los años, siempre ha sido un tema importante y más que todo con el paso de las diferentes gestiones de gobierno de distinta índole, digamos. Entonces, eso nos ha traído como distintas posibilidades o dificultades y posibilidades, las dos cosas, que las hemos ido sorteando, especialmente siempre nosotros decimos cobertura es centrarnos en lo técnico, digamos. Nosotros trabajamos desde infancia, posicionarnos en los derechos del niño, trabajar desde ahí, sostener históricamente un posicionamiento y trabajarlo desde ahí, nos ha permitido relacionarnos con los distintos actores de distintas características de gobierno y no hemos, digamos, lo hemos pasado bastante bien, digamos, ¿no? Lo que sí me parece muy bueno acá es que no tenemos esta Esta matriz. sistematicidad, digamos, esta matriz que te permite ir como definiendo cosas y decir, yo me puse a leer acá, digo, de alguna forma tenemos respuesta a casi todas, excepto más las últimas, digamos, el responder, que si ahí claramente no tenemos un mecanismo, sino tenemos una práctica, tenemos Claro. una experiencia, pero me parece que acá esto lo que nos permite es decir, bueno, yo lo desagrego y puedo ir analizando más las situaciones, digamos. Parece que está muy buena la matriz. Muchas gracias. En un par de láminas más vamos a responder esto, por si acaso.
para que usted tenga matices. Paola, tú eres de Asai Consultores. Me Sí, interesa mucho la empresa porque también vamos visualizando el tipo de empresa, industria, etcétera, o fundación, corporación. muchas Paola, gracias. Pues no, muy amable. Sí, Asaí es una empresa donde hacemos consultoría en temas de medición de impacto y transición a la regeneración, en bien. resumen. Y la provocación que hace esto me hace pensar en unos puntos que tienen que ver no solamente como lo vemos nosotros desde nuestra organización, sino también lo que hemos podido observar con las organizaciones con las que trabajamos, por supuesto, y sin caer en generalizaciones, pero aportando un poquito esta mirada o esa preparación frente al riesgo político, creo que muchas veces se hace de manera reactiva, son manejos coyunturales y pocas veces la he visto manejada de manera anticipada y proactiva, o sea, con una real gestión de riesgos. ¿Y eso qué significa? Pues que la atención a la crisis de pronto llega un poco tarde, no se han generado los vínculos o las confianzas para hacerlo, no se tienen las capacidades o conocimientos internos o externos para poderlos poner en lugar y por supuesto sale más costoso al final, ¿no? En términos de intervención. Y otra cosa es que a veces también siento como que el riesgo político en un principio se, se trabaja desde la asociación con la política, es decir, con el sector público, con los funcionarios y funcionarias. Y desde ese punto, lo que he visto en muchas organizaciones es que se maneja por niveles. Entonces, sin duda, esto es el stakeholder, sector público está priorizado dentro de los grupos de interés de una organización, pero digamos, el CEO se encarga del presidente, ¿no? Cada uno como a su nivel. Si estoy por ahí, estaba hablando alguien del sector minero, entonces yo me encargo de los ministros y entonces el que está en la región se encarga de los gobernadores y los que están en el equipo Exacto. técnico se encarga de los alcaldes y no necesariamente hay un mismo lineamiento de trabajo desde el punto de vista político. Entonces como que el riesgo se incrementa simplemente por esa falta de lineamiento. Por lo Entonces, tanto, ahí tienen un punto ciego, Paola. es un punto ciego. Importante. Y que esto es algo entonces que se debe manejar es permanentemente, no coyuntural, y la matriz de riesgos ayuda sin duda, pero lo que he visto es que en esa construcción de la matriz de riesgos tenemos que involucrar a muchas personas, no solamente al social o al ambiente, el riesgo inicial que se identifica, sino que es tan importante tener ahí la voz del CFO, es tan importante tener ahí la voz de esos non-usual suspects, pero que brindan otra manera de abordar el riesgo, pues porque es lo que hacen todos los días. El que maneja riesgos financieros sabe cómo hacerlo todos los días, no es un tema coyuntural. Y eso también, hacerlo de esa manera participativa hace que quedemos alineados, porque el punto ciego al final también es cómo hablamos con la voz de la empresa y no con la voz de la persona que hoy me está atendiendo. Exactamente. Hasta ahí lo dejo. Gracias. Paola, esto me viene a la mente una empresa global basada en Chile, eh, en la industria extractiva, eh, y se observaba el siguiente punto ciego que les puede pasar a muchas de las fundaciones de ustedes, el punto ciego entre asuntos públicos, quien llevaba más bien la gestión y el relacionamiento con las autoridades a nivel central y en subsidio con alguna autoridad a nivel regional, local, y la gerencia de sustentabilidad de relación con las comunidades. Había muchos puntos que se relacionaban, especialmente lo que eran directrices que venían desde a nivel central y que bajaban a nivel político local, pero no había comunicación entre ese asunto público y la gerencia de sustentabilidad y relación con comunidades que permanentemente trabajaba finalmente con el usuario final local, que además tenía un diálogo permanente con las gobernaciones locales. Y eso generaba una serie de descoordinaciones, por ejemplo, en las consultas públicas, en la socialización de ciertos proyectos de inversión. Y qué bueno lo que tú estás planteando, porque ahí hay un punto ciego muy común. Estamos hablando en empresas de tamaños medianos, grandes, empresas regionales o empresas globales. Y seguramente también las fundaciones de estas propias empresas, ustedes me lo pueden corregir, quienes dirigen fundaciones, también tienen ese tipo muchas veces de puntos ciegos con quienes están
en la parte, digamos, con fines de lucro de la empresa. Muy buen punto. ¿Quién más quiere compartir reflexiones de esta materia o cómo lo ven ustedes desde el punto de vista de sus organizaciones? Tenemos aquí los comentarios de Paola y de Santos. ¿Alguien Vanessa. Buenos Muy días, buenas. Jorge. Vanessa, sector financiero, ¿cierto? Cierto, y justo por estar en el sector financiero Y y luego Alicia, Ah. Vanessa y Alicia. Bien. por estar en el sector financiero, nuestro riesgo es cero. Así lo maneja la empresa. Pero como vivir y existir es en sí mismo un riesgo, siempre. Entonces es muy complicado manejar el riesgo cero. Y sí hay una solicitud permanente de medir los riesgos que tenemos de nuestro relacionamiento con gobierno, con autoridades, y mantener lo más bajo el riesgo posible. Y en ese sentido, hay una cautela extrema de parte de cualquier colaborador del banco, incluso de la fundación, de los compromisos que uno asume con uno u otro partido, uno u otro candidato, y tratar de ser siempre totalmente equitativos en la relación. Y como tenemos relación con distintos gobiernos, por ejemplo, estatales, que son de diferentes colores y partidos, pues hay que ser muy cauteloso con lo que implica cada una de las relaciones. Entonces, nada más decir eso, que nuestro caso es muy complejo y además estamos muy medidos por ese tipo de relaciones y hay que declararlas y decir cómo estamos, vamos, entablando cada una de esas relaciones para tener al alcance toda la matriz de posibles implicaciones de trabajar con uno u otro y no tener puntos ciegos, pero es muy difícil. Pero es interesante lo que dice porque el riesgo político en la industria financiera bancaria es altísimo. Y hay uno de naturaleza nacional, las regulaciones, la adopción de los estándares internacionales, la adopción de las leyes acordadas en los comités de Basilea cuando se fijan los nuevos estándares. No sé si es un tema técnico, pero las normas de Basilea hablan de todo el tema en la relación de activos y endeudamiento de los bancos, todos los cambios que hubo a partir de la crisis subprime del 2008. Entonces, hay permanentemente amenazas. No sé si Vanessa quiere complementar lo de riesgos políticos para la industria financiera. Sí, agregar que en nuestro caso, que somos una empresa cuya matriz es estadounidense, agrégale el tema de la regulación estadounidense. Entonces, hay una aplicación extraterritorial de ciertas regulaciones de la Fed y de autoridades estadounidenses que observan. Y entonces, lo que suceda con la Fed en términos políticos, el control o no control de los bancos a nivel estadounidense tiene una afectación directa, o sea, los márgenes de capitalización que decide republicanos o demócratas tiene una afectación sobre lo que sucede acá también. Claro. Muy bien, Vanessa. Muy bien. Alicia. ¿Dónde está Alicia? No la veo aquí. ¿O no era Sandra efectivo eso? No, aquí Alicia, estoy. sí. Soy de Venezuela y trabajo para la Fundación Empresas Polar, una Bien. organización Ay, ¿dónde está con... Alicia? Perdón, es que Alicia no te Aquí logro ver en la estoy. pantalla. A ver, ahora sí, Si pudieras poner por el tema la manito. Ahí sí, ya. ¿ya? Ahora sí, Alicia, gracias. Ahora sí. Ok. Soy de Venezuela y represento a Fundación Empresas Polar. Empresa Polar es una organización con 30 centros de producción a lo largo de toda Venezuela, sobre todo en la parte norte costera, y sus negocios son bebidas, cerveza y bebidas no carbonatadas y carbonatadas, alimentos,
Y bueno, digamos, nosotros cuando inició este periodo, teníamos alrededor de 30.000 trabajadores. Hoy en día somos 12.000, después de 20 y pico de años. Con referencia a entender los riesgos políticos y muy relacionado a lo que tú comentabas antes, Jorge, la verdad es que la empresa en su momento pues entendió perfectamente la importancia que tenía de lo que iba a ser el desarrollo de toda su actuación social en relación a los riesgos que iban a ocurrir. Y de ahí que integran a la fundación a los comités de negocio, porque era muy importante, de alguna manera, que la gente de la fundación tuviera una preparación y un conocimiento sobre lo que realmente estaba ocurriendo en los negocios, para que su actuación dentro de las comunidades fuera lo más efectiva posible. Por otro lado, había una información permanente con todos los trabajadores, por todos los medios de comunicación que existen en la empresa, que son medios de comunicación diarios, e incluso si sucede algo, pues se generaron diferentes formas en que los trabajadores pudieran tener la información al día y permanentemente. Y se aprendió a gestionar en incertidumbre. Y la empresa hizo muchos esfuerzos en que sus trabajadores aprendiesen a gestionar de la forma más efectiva frente a la incertidumbre. Por otro lado, en la parte de analizar, se levantaron mapas de relacionamiento de los trabajadores con los entes públicos y con las autoridades, para tener una información mucho más clara y directa desde los propios trabajadores. Se monitoreó a través de los medios de comunicación lo que ocurría cada día e igualmente se le informaba a todos los trabajadores de lo que estaba ocurriendo, porque los trabajadores formaban parte de la fuente de información a la organización. O sea, hubo mucha integración de los trabajadores a todo lo que estaba ocurriendo en los temas políticos de riesgo frente a la empresa y sus diversos negocios. Se crearon estructuras para mitigar los riesgos que se denominaron comités de entornos, donde formaban parte tanto los gerentes de producción como la fundación como asesora en los temas sociales para cada uno de los centros de producción. Y dentro de ese comité también formaba parte asuntos públicos y regulatorios, la dirección de legal, la dirección de control de calidad, y bueno, eso era como un espacio de intercambio semanal o cuando ocurriese algún hecho específico donde efectivamente tuviese que tomarse una decisión desde el propio centro de producción. Muy bien, interesante. Sí, yo creo que esa estructura fue fundamental porque realmente permitía una información compartida y las actuaciones estaban muy alineadas a todo lo que estaba ocurriendo dentro del negocio con la parte social, que es la fundación y todos los temas ambientales. Y bueno, y para responder, yo diría que ya nosotros no estamos hablando de que estamos sobreviviendo en Venezuela. Estamos claros en lo que estamos y hemos aprendido a estar. Y cómo actuar frente a cada una de las circunstancias o incidencias que ocurran en un momento determinado, con un abordaje integral de toda la organización. Ahora sí, yo creo que uno de los factores de éxito fue justamente el conocimiento de todos los trabajadores de las realidades que estaban ocurriendo.
y la transparencia en la comunicación de lo que significaba cualquier incidencia para la organización y para la empresa. Perfecto. Lo interesante además, Alicia, que como esta sesión está siendo grabada, tu testimonio nos sirve, le sirve también como aprendizaje compartido a los alumnos. Gilma, te voy a dar la palabra. Solo quiero mencionar en mi experiencia dónde he observado las mayores fallas. En el punto 1, entender puntos ciegos, muchos. En el 2, en analizar, cómo garantizar un análisis riguroso. Muchas veces la información y la calidad de la información es muy poco rigurosa. En mitigar, el punto 2, el sistema para alertar y actuar oportunamente. Y en responder, yo diría el punto 2 también, reaccionar de manera efectiva a la crisis, porque, y ya le doy la palabra ahora a Gilma, frente a las crisis me refiero cuando ya el riesgo político, hay crisis de distintos orígenes, se generan estos suertes de comité de crisis o grupos donde interactúan personas de la empresa, externos, personas expertas en comunicaciones, abogados, politólogos, etcétera. Y, por ejemplo, el abogado tiende a ir muy a la batalla, muy la mentalidad del abogado de juicio. Yo soy abogado, de hecho, formación en mi pregrado. Entonces, se van produciendo ciertas tensiones que no bien gestionadas pueden terminar a la empresa tomando decisiones incorrectas, o bien se cae en la desesperación. Y eso hace actuar de manera precipitada, teniendo un costo finalmente económico, reputacional para la empresa. Gilma. Gracias, Jorge. Hice el ejercicio pensando en Red América y lo que hago con este ejercicio que me parece bien interesante es que si bien hay unas falencias, también hay unas oportunidades. Entonces, cuando veo el tema del apetito, digamos, el gran desafío de Red América es tener una visión de esos riesgos, una visión regional, pero que tiene que ser complementada con una visión nacional y, por supuesto, con la visión de cada uno de los miembros de Red América, que es distinta. Entonces, en el primero del apetito, lograr identificar esas coincidencias, creo que es un reto importante para poder tener el segundo, que es, digamos, que es, si no hay una comprensión compartida de ese apetito, ¿cómo podemos fomentar una? Creo que ese primer ejercicio es bien importante de saber qué nos une como región en materia de riesgo político. En el tema de analizar, creo que existe una muy buena información sobre el riesgo político. Creo que a nivel nacional y regional existe una muy buena información. Creo que existen análisis rigurosos, pero pocas veces los integramos a las decisiones de negocio porque no están como en una cadena de valor que nos permita realmente ir uniendo como eso que vamos identificando y descubriendo. Para el tema de la mitigación, me parece también importante es que Red América como gremio que asocia y reúne, pues finalmente debe tener, sí, ahorita creo que hay una oportunidad de potencializarlo más con esta visión de riesgo político, de que como gremio, al identificar cuáles son esos apetitos de riesgo político, esas coincidencias, pues actuar como gremio, es decir, actuar como bloque, actuar como una asociación de intereses de sus miembros que tienen unos intereses en común. Y creo que hay una gran oportunidad de ese trabajo colectivo, de actuar como un gremio, de tener un propósito común, y creo que eso mitigaría muy bien los riesgos. Creo que al tener clarísimo qué es lo que defendemos cuando defendemos la inversión social privada, es cómo tenemos esa visión regional que también tiene, que además se puede desglosar a una visión nacional, pero que además los miembros sienten que allí puede haber una oportunidad, digamos, de acompañamiento desde Red América en ese trabajo colectivo que hacemos, y creo que ahí hay una línea que se abre bien, bien chévere. Y en responder, creo que siempre estamos reaccionando no sé si de manera efectiva. Creo que esas resistencias que cada uno de los miembros hace y que América misma hace frente a los riesgos políticos es reaccionaria, es, digamos, el cúmulo de la experiencia que tiene 25 años en este sector, que permite actuar de una u otra forma, pero que no sabemos si es tan efectiva porque deja de ser en bloque, termina siendo fragmentada y termina recayendo en la capacidad de los miembros y de la misma red, de su capacidad de reaccionar, de reinventarse y de actuar, pero es in situ. Creo que ahí deberíamos pensar cómo actuamos como gremio.
Y creo que lo que sí ha hecho Reamérica es desarrollar un mecanismo de aprendizaje continuo, o sea, es decir, el conocimiento circula, está ahí, se apropia, lo conocemos, lo identificamos, pero creo que toca llevarlo a un escalón más y es capitalizarlo para poderlo, para que eso se vuelva en una acción muy concreta frente a Exacto. estos temas de riesgo político. Creo que uno digamos, de los desafíos que tenemos como Red América es poder identificar esas coincidencias en este tema de riesgo político. América Latina es un continente gigante, es un continente diverso. No es la misma la realidad de Argentina que la de México, y no es lo mismo México que Colombia, y no es lo mismo Colombia que Ecuador, que estamos tan cerca, y no es lo mismo Guatemala que Honduras. Y digamos, al respetar esa diversificación, al no meter todos los problemas en un mismo costal, pues, digamos, responder a la diversidad también es un reto bien importante, porque seguramente coincidimos, todos tenemos el problema de cambio climático. Voy a poner uno que es muy general, pero no todos tenemos el mismo problema frente al cambio climático. O sea, cuando ya vamos a hacer el zoom, no es los mismos intereses, no son las mismas problemáticas que tenemos que enfrentar. Y creo que el punto ciego quizás es esa relación que tenemos entre nuestros miembros en la relación empresa-comunidad, empresa-organización o fundación, y creo que el lograr como esas poleas que nos puedan ver como esas sinergias de actuación, creo que hay un punto ciego que es importante también ponerlo de manifiesto, porque los intereses no coinciden, pero tenemos que ver dónde sí, donde no tanto coinciden los intereses, donde las actuaciones terminan mitigando o terminan logrando ciertos intereses. Pero el ejercicio súper bueno, pareció muy, Qué muy, bueno. muy Gracias, propio, Gilma, por tu aporte. y de esa visión desde gremio, ¿no? Sí, aquí tomé muchas notitas. Gracias, Gilma. Catalina, Hola a todos, ¿cómo están? Jorge, ¿cuál es tu empresa, Catalina, perdón? yo trabajo en SmartFit Kappa, que es una empresa que genera soluciones de empaque a base de cartón. Digamos que nuestra materia prima viene de plantaciones forestales, que es la materia prima virgen, son plantaciones forestales de uso comercial, es decir, uno, así como siembra tomates, siembra árboles, y esos están, digamos, en una zona, en ambas cordilleras, en la cordillera occidental y central, digamos, en el país. Entonces, las zonas donde estamos es el Cauca, que tiene unas particularidades, el Valle del Cauca, los tres departamentos del eje cafetero y Tolima. Y adicional, pues también como materia prima, tenemos materia prima recuperada. Nosotros somos el mayor reciclador de cartón en Colombia. Y ahí pues también tenemos, pues, digamos que cosas muy positivas dentro del sistema, porque es un negocio completamente circular. Yo tengo el privilegio de ser la directora de la fundación, y digamos que más allá de contar un poco el ejercicio, porque creo que doña Alicia, con todo lo que nos contaba y la experiencia, al igual que Santos y Gilma, hacía un muy buen resumen, quisiera poner es más sobre la mesa una pregunta, pensando en lo que estaba diciendo Gilma, de que pues tenemos el análisis y la información suficiente. Nosotros en este momento tenemos un reto, digamos, y es que un grupo indígena se presentó en la asamblea de nuestra compañía, eh, diciendo que nosotros estábamos en un territorio que ancestralmente era de esta comunidad, ¿sí? Digamos que como compañía, en términos funcionales y en términos legales, pues nosotros pues hemos hecho un análisis hasta de 50 años atrás, cada que compramos un predio, y particularmente en la zona en donde estamos, pues digamos que tradicionalmente hablando y entendiendo que las comunidades indígenas tienen es oralidad y no cosas escritas, de todas maneras, dentro del espacio, del territorio donde tenemos el reto, pues la propia comunidad, que lleva muchísimos años ahí, al igual que nosotros, que llevamos más de 50 años, Claro. pues digamos que no es un municipio reconocido con población indígena, ¿sí? Por lo menos no en la historia reciente. Pero digamos que estas comunidades argumentan pues que es un territorio ancestral y se remontan a la corona, en donde sí hay, digamos, evidencias de acuerdo a relatos, porque pues hemos hecho un estudio, hemos tenido que aprender de todo esto, de presencia de comunidades, pero realmente no hay mayor cosa. Y ahí se vuelve una conversación netamente política, en la cual pues esta comunidad, digamos que pues levanta la mano y dice que ese es su territorio,
Este es un municipio tradicionalmente campesino y digamos que pues estas comunidades sí han conversado, y esta comunidad indígena, perdón, además, históricamente sí se reconoce en una zona cercana, pero no en el municipio, y no hay, como la legislación colombiana tiene unos espacios específicos establecidos para estas comunidades, pues en la zona cercana no necesariamente hay, a pesar de que hay algunas solicitudes. Entonces, digamos que si uno lo viera en el papel, pues no hay mayor riesgo, ¿sí? Nosotros como compañía tenemos un sistema que alimentamos permanentemente entre compañía y fundación para ver cuáles son los riesgos tanto ambientales como el relacionamiento permanente, lo que sucede con operación y demás. Y ahí digamos que sí, pues se tenía eh, pues mapeado el relacionamiento con indígenas, pero creo que pensando, insisto, en lo que decía Gilma, de tener toda la información, nosotros teníamos toda la información y en términos de expectativa que saliera, digamos, esta comunidad, fuera hasta donde está nuestra casa matriz en Irlanda a decir que este territorio pues era completamente ancestral. Digamos que nos enfrentó a nuevas situaciones, nosotros estamos en un diálogo con ellos, pero insisto, se vuelve un ejercicio completamente político. Y la pregunta, digamos, o lo que dejo sobre la mesa es que muchas veces, por más de que tengamos como todo este análisis acerca de los riesgos que tenemos, pues se nos van a presentar situaciones que si bien uno lo viera en América Latina, que si viéramos cómo ha sucedido también, incluso nosotros cuando estamos haciendo la planeación estratégica de la Fundación, tuvimos el privilegio a través de Red América de conversar con, por ejemplo, la señora Alicia para entender todo, cómo ellos habían vivido ciertas cosas, también con algunos colegas en Chile. En fin, nosotros hicimos todo un análisis, insisto, como para saber también si lo que estábamos haciendo iba a responder a las coyunturas actuales, pues jamás nos imaginamos una situación como esta. Entonces, creo que por más información que tengamos muchas veces y que nos preparemos, analicemos y que incluso como gremio estemos compartiendo experiencias, muchas veces enfrentarnos a estas situaciones pues nos toma por sorpresa. Y pues ahí va como una pregunta, Jorge, y es si, digamos, cómo puede hacer uno, si has vivido otras experiencias también en donde estas situaciones se presenten. Nosotros ya hoy tenemos un manual de riesgo, manejo de crisis también, que ha sido pues bien importante, además porque algo que comentamos permanentemente es que en muchos casos en el relacionamiento y una experiencia que mencionaba muchísimo, recuerdo en esa conversación con doña Alicia, era que la fundación no debe reemplazar, digamos, a la compañía en muchas de las conversaciones con la comunidad, pero de todas maneras mapear este tipo de situaciones es muy difícil y que los ejecutivos de las compañías estén preparados con este tipo, digamos, de retos, además para que tengan que salir a responder en el caso de una crisis también se vuelve complejo, por lo que ahí pues una recomendación siempre es tener ese manual de crisis y un equipo de crisis que sepa, digamos, qué decisiones rápidas poder tomar y luego pues ir ya como masticando un poco más el tema. Pero la pregunta concreta es cómo, si has vivido otras situaciones similares y cómo también como gremio podemos estar analizando estas otras cosas que suceden y que no necesariamente hemos mapeado como un riesgo para nosotros, pero que eventualmente empiezan a suceder y más, pues cómo están las cosas en este momento, cómo se empiezan a fortalecer ciertos movimientos sociales, ciertos movimientos ambientales, no solamente pues en nuestro país, sino también en América Latina. E incluso, como ya lo mencionaron algunos otros colegas en otros países también, cómo se pone muchas veces en tela de juicio o cómo se deslegitimiza de alguna u otra manera el rol de una compañía en un territorio determinado. Entonces, sí lo dejo sobre la mesa porque creo que estas preguntas diría son muy valiosas, pero también es cierto que muchas veces, por más análisis que tengamos y por más información con la que contemos, pues a veces resulta imposible o muy difícil pensarse este tipo de situaciones y que se vuelven realmente muy políticas, porque nosotros en el diálogo claramente ya estamos en un punto en el cual las mismas comunidades nos dicen que podemos avanzar en ciertos acuerdos y cosas, pero finalmente esto seguirá siendo una conversación política donde también estos líderes del otro lado pues están aprovechando, digamos, esa posición que tienen para sacar también sus intereses individuales más allá de los colectivos y aprovechar el momento, ¿no? Exacto, buena reflexión, Catalina, y efectivamente muchas veces uno solo puede aspirar a mitigar, porque no hay hay una capacidad de identificar, pero muchas veces es muy difícil anticipar riesgo, es muy difícil
evitarlo, entonces uno entra en la etapa de mitigación. Fíjate, Catalina, que destaco lo que tú dices de la comunicación permanente de la empresa y la corporación. Y en la lámina siguiente nosotros no hablamos solamente del ámbito del análisis, sino del ámbito de la acción. Y el ámbito de la acción se refiere también a una matriz que yo traigo acá, que es el análisis de stakeholders. Porque aquí no solamente basta analizar los riesgos, mitigarlos, tener planes de respuesta, sino cuál es mi nivel de engagement y de relacionamiento con actores que pueden representarme mis oportunidades, pero también riesgos. Y aquí ustedes lo pueden apreciar a continuación, salvo que quiera alguien más, que es el análisis de stakeholders. Alguna vez habían escuchado de esto, yo me imagino, y esta es una matriz bastante simple. La Escuela de Negocios de Harvard ocupa mucho este tema, tiene clases de análisis de stakeholders, hay libros, hay literatura sobre esto, especialmente a los que se dedican a desarrollo de proyectos, relación con comunidades, etcétera. Pero básicamente, tomando la reflexión de Catalina, nosotros en nuestro análisis de riesgo político, junto a la matriz anterior, tenemos que también hacer un análisis de stakeholders. ¿Quiénes son los actores relevantes? ¿Cuáles son sus intereses y expectativas? ¿Y qué importancia tienen? Ya que han mencionado el tema de las comunidades, muchas veces nosotros tenemos que relacionarnos y generar confianza con un conjunto de comunidades, y muchas veces esas comunidades están fragmentadas, no tienen vocerías claras, no tienen relación o no están alineadas unas con otras, y podemos desarrollar un gran plan de acción, un proyecto de inversión con impacto en la comunidad, pero fallamos en que no identificamos a todos los stakeholders. Y hay algunos stakeholders que terminan nosotros generándonos un obstáculo o un problema. Esta es una matriz que seguramente ustedes han visto, pero básicamente es cuáles son mis stakeholders, cuáles son los intereses y expectativas y la importancia. Si estuviéramos en un taller clase, por decirlo de alguna manera, de 8 horas, de 2 días, probablemente uno de nuestros casos prácticos sería este. En base a su experiencia, en base a su empresa, a su realidad, cuáles son los stakeholders y lístenos. Y lístenos también de acuerdo a los intereses y expectativas, si ese interés y expectativas positivas, negativas, y también si la importancia del éxito en la gestión con ese stakeholder para el proyecto, la importancia del éxito del proyecto es baja o alto ese stakeholder. Catalina, ¿o se quedó la mano arriba? Sí, se quedó la mano arriba, perdón. Pero yo Bien, la veo abajo. ¿Ustedes la ven arriba, Sandra? arriba, sí. Ups, Ahora ¿y ahí Sandra, qué? ahí ya desapareció. Miren, fíjense lo que viene aquí. Eh, Vienen ya Jorge, respuestas. Sandra, te doy la palabra. Jorge, yo creo que esa matriz anterior es supremamente importante. Voy a volver entonces. Sí, por favor, Aquí. para, Aquí. para nuestros equipos. Acá. Sí, esta lectura y este análisis de stakeholders. En la práctica, creo que buena parte de nuestras fundaciones miembros lo hacen. Y nosotros en Red América tenemos un curso de lectura del entorno y está esta matriz. Y es muy, muy importante y seguro, estoy segura que los equipos lo hacen, pero creo que más allá de diligenciar una matriz, hay unas capacidades que son importantes fortalecer en los equipos para poder hacer los análisis reales de stakeholders, ¿sí? Porque en mi experiencia, a veces hay una carga muy subjetiva en este análisis de stakeholders en lo local, ¿sí? Entonces, no, rápidamente diligenciemos, no lo hacemos con el rigor que requiere, y cuando llega la sorpresa dice, pero ¿por qué este no estaba identificado? ¿O por qué este le dio a usted una importancia neutra y mire que no es tan así, tiene un liderazgo positivo? Yo creo que ahí hay una oportunidad muy importante para Red América también y para los equipos, y es cómo elevar esas capacidades de análisis, o sea, porque no es hacer un análisis por hacerlo. Hay que tener Y no es la criterio. opinión política, no es la opinión si me gusta el stakeholder o no, y por lo tanto es positivo o negativo según mis preferencias. Es esa capacidad de hacer un análisis también del stakeholder con todas las potencialidades, las restricciones que pueda tener ese stakeholder. Solamente quería agregar eso, Jorge. Muchas gracias, Sandra, por la reflexión. Bueno, aquí está la respuesta.
No se abrumen, siempre esta presentación fue pensada y que queda a disposición de Red América y de sus asociados, por lo tanto ustedes después pueden profundizar en esta respuesta. Además estoy viendo, me alegro mucho la amplia participación, el tiempo siempre va premiando en esto, especialmente que es el primer taller que hacemos junto a Red América, por lo tanto después podremos evaluar los temas, los tiempos, pero acá hay un poco las respuestas en esta materia. ¿Cuál es el apetito? ¿Cuál es el apetito de la organización? Procesos, talleres, anualificación para el apetito, para que el riesgo sea explícito y actualizado, o sea, hay una conciencia. 2, existe una comprensión compartida de nuestro apetito por el riesgo, crear un lenguaje común para discutir el riesgo y un proceso para identificar, un poquito evangelizar estos temas. ¿Y cómo podemos reducir los puntos ciegos? Desarrollar procesos que fomenten la imaginación, una mejor comprensión de la perspectiva de los demás y decir la verdad para protegerse contra el pensamiento grupal. ¿Alguno de ustedes se ha estudiado los sesgos de razonamiento? Hay un sesgo llamado el pensamiento grupal. Básicamente, que si en mi entorno, en mi grupo, todos piensan A, yo debo pensar A. Entonces se va instalando en el pensamiento grupal muchas premisas que no necesariamente son ciertas. Algo del proceso busca derribar esas premisas que nos pueden llevar a decisiones o a pensamientos sesgados por el pensamiento grupal. Analizar cómo podemos obtener buena información, recopilar información, incluir percepciones. ¿Cómo podemos garantizar un análisis riguroso? Las herramientas, planificación de escenarios. ¿Cómo podemos integrar el análisis? Incorporar el pensamiento del riesgo político en lugar de agregarlo al final de una decisión comercial. Los analistas de riesgo político en general, a mí me toca con la empresa, tienen que estar cerca de quienes están en las decisiones comerciales. Tercera parte, mitigar. ¿Cómo podemos reducir la exposición? Identificar dónde convergen en el valor de los activos y la vulnerabilidad. Construir una tríada nuclear. Volar el avión vacío. Estos son conceptos. Alinearse con otros en la industria. ¿Tenemos un buen sistema para alertar y actuar oportunamente? Una conciencia situacional. Identificar estos riesgos que golpean la puerta, entre otros. ¿Y cómo podemos limitar el daño? Miren lo que hice aquí. Esto es muy básico y algo lo señalaste, Sandra. Tomarse la taza de café, establecer relaciones con las partes interesadas. Antes de necesitarlas. Antes de necesitarlas. Al stakeholder tenemos que tener identificado, conocerlo y conversar antes que lo necesitemos. Porque cuando lo necesitemos y hay una creación de confianza, va a ser todo más fácil. Responder, ¿estamos capitalizando los cuasi accidentes? Planificarse para el fracaso, no solo para el éxito. ¿Estamos reaccionando de manera efectiva? Seguir pasos claves, detener el sangrado, activar el equipo, comunicar qué es lo que es importante, contar la historia y ser consciente de que hay múltiples audiencias. Y finalmente, ¿estamos desarrollando mecanismos de aprendizaje continuo? Utilizar contrafactuales, entrenar, capacitar, reforzar, entre otros. Ahí ustedes pueden después leerlo con más detalle. Este es un framework más bien de riesgos más globales que lo hizo un profesor de la Universidad de Michigan para Ernst & Young, pero básicamente habla de escanear, enfocar y actuar. A mí me gusta más y creo que es más simple el que les presenté yo hace 2 láminas, pero es bueno tenerlo. Hay que escanear qué tipo de riesgo es, si es social, si es nacional, si es transnacional. Luego enfocar qué áreas son las que están viéndose afectadas y actuar la gobernanza, la estrategia y la gestión de riesgos. Conclusiones de cómo gestionar el riesgo político, esta segunda parte. El riesgo político es clave en las decisiones de negocio. No suele ser incorporado, y esto ustedes lo han dicho de manera muy cierta, no suele ser incorporado en las decisiones de negocio. Más bien hay un approach reactivo. Las empresas deben construir capacidades para anticipar y gestionar este tipo de riesgo, y gestionar el riesgo político requiere estudio, requiere análisis, requiere reunirse con el equipo, requiere entrenamiento, pero también requiere acción. Y ahí es lo que mencionaba Sandra. El análisis de stakeholders es parte integrante también de cómo yo gestiono los riesgos políticos. ¿Dudas, preguntas para ir a la tercera parte? Aquí está. Que son los 10 riesgos y los análisis de caso. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios?
Hay algunas cosas en el chat. Paola Cubillos. ¿Quieres profundizar, Paola, en lo que escribiste en el chat? Bueno, si hay oportunidad, chévere, gracias. Tiene que ver con cuando estaban justamente tú y Sandra hablando sobre esa matriz de riesgos en alguna oportunidad. Si quieren, les comparto una que nosotros manejamos en donde integramos además temas de género, ambientales y podemos hacer el manejo de 4 grupos para poderlos gestionar, porque es que esta matriz en ese Word se ve divina con 3 filas vacías, pero cuando hacemos el ejercicio en campo es abrumador, ¿no? Ver los grupos de interés y los subgrupos que podemos tener ahí. Pero una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención es, y retomo lo que decía Sandra, es poder tener esos conceptos alineados dentro de los equipos para poder dar el estatus de legitimidad a los grupos de interés. Porque para algunas personas es ¿y por qué están ellos? Y para otras es porque ellos están en la vía, están en la ruta, son usuarios, son clientes, bueno, dependiendo del negocio y son invisibles, ocultos o no priorizados dependiendo del área de la empresa en la que tú estés. Entonces, poder definir qué hace un grupo de interés legítimo, así sea ilegal, porque también estamos en América Latina, en contextos y en dinámicas donde las situaciones de conflicto pueden estar, etcétera, etcétera, es supremamente importante. Y poder tener una aproximación organizacional para ese grupo de interés. Si vamos a decir que es bajo, pues es entre todo bajo y es la obligación del que lo ve alto de traer esto a las reuniones para decir, miren que esto ya se está volviendo de verde a rojo, esto está pasando de amarillo a rojo, ¿no? Por darle algunos colores de gestión. Era eso. Exacto. Muy buen aporte, Paula. ¿Alguien más quiere señalar antes que entremos en la tercera parte? Primera parte, recuerden, marco conceptual, qué es el riesgo político, cómo se clasifica, cuáles son las claves del entorno, del contexto político-económico. Parte 2, cómo gestionar el riesgo. Matriz, entender, analizar, mitigar, responder las preguntas que hemos formulado como organización junto al análisis de stakeholders. Parte 3, vamos a ver los 10 riesgos, vamos a entrar en los riesgos regionales de este año. Obviamente aquí no hacemos un doble clic a cada industria en particular, a un país en particular, eso ya es parte de la bajada y de nuestra conversación. Y algunos casos también quise traer a colación para ver cómo ustedes van opinando. El índice de riesgo político, esto no me voy a detener mayormente en cada riesgo, pero solo comentarles que este ranking de 10 riesgos políticos a partir de una encuesta que nosotros en general muestreamos entre septiembre y noviembre del año anterior, luego de que un panel discutimos durante el año cuáles son los 10 principales temas de riesgo político, llegamos a un acuerdo y esos se listan para las personas de 1 a 10 y las personas tienen que priorizarlos. El número 1 tiene mayor ponderación, el 2 menor y así sucesivamente. Este fue el primer año que logramos una muestra de toda América Latina con más de 1.100 casos, no todos los países con el mismo número de personas por razones prácticas, pero créanme que las respuestas fueron bastante coincidentes y el que aparece como el principal riesgo político, con todo lo que hablamos la semana pasada, políticas de la empresa, aumento en los costos de seguridad de la empresa, políticas de protección para ejecutivos, cómo lidiar en zonas donde puede estar mi fábrica, donde nosotros vendemos, donde están mis mercados, donde hay altos niveles de informalidad, ausencia de Estado y por lo tanto mayor presencia de este tipo de grupos. El crimen organizado, la inseguridad y narcotráfico este año aumentó su brecha respecto al segundo riesgo político y es el principal tema de preocupación en la agenda pública regional. Hoy ya extendido muchos más países, regenerado a través de carteles o grupos como el Tren de Aragua venezolano que tiene importante presencia en otros países. Ecuador, ustedes saben que ha sufrido esto carne propia. Ustedes si tienen preguntas o comentarios me van diciendo. En segundo lugar, tenemos también como riesgo político y para la empresa y para su funcionamiento el aumento de corrupción e impunidad. Además, hoy día tenemos una tendencia de ciertos líderes de una deriva más autoritaria de cuestionar o ir en contra de los poderes judiciales.
donde puede haber un riesgo de cercenar esa autonomía y por lo tanto no tener en el mundo, en el ámbito privado, un poder judicial lo suficientemente autónomo o que pueda irse en contra o que pueda enfrentar una decisión de gobierno. Aumento de corrupción e impunidad. En segundo lugar, con una región que se ha estancado en los últimos 6 años en esta materia. En tercer lugar, el retroceso democrático, con más de un 50% de latinoamericanos indiferente al régimen político, solo orientado a que les solucionen sus problemas, y con un avance de los llamados populismos y nuevos autoritarismos, sean de derecha, sean de izquierda. Esto es más bien una forma de comunicar y de ejercer el poder más que una ideología, porque podemos encontrar de lado y lado. Y el riesgo para las empresas claramente es que sociedades menos democráticas tienen mayor riesgo a que se erosionen las libertades. Y dentro de la libertad también está la libertad de la empresa, también está la libertad de desarrollar una actividad económica, también está el condicionamiento que puede haber de parte de la autoridad, especialmente en aquellos contextos políticos donde hay menos freno y contrapeso, de incluso persecución a un sector o una empresa determinada. Entonces, esto que se ve muy de politólogo, de cientista político, tiene un impacto directo en la empresa. Más en una región que lleva 10 años retrocediendo en el poder. En materia de democracia. Somos la región que más ha retrocedido en calidad democrática en el mundo. No somos la región menos democrática, pero sí la que más viene retrocediendo. Hay una menor valoración, hay una deuda pendiente de la clase política de la democracia con ofrecer resultados, y por lo tanto la gente se va alejando, va valorando menos la democracia como régimen político. El cuarto lugar, gobiernos que no pueden gobernar o gobiernos que no sacan adelante su agenda. Entonces, usted podría decir, bueno, ¿cómo eso impacta en la empresa? ¿Cómo eso impacta en mi valor económico? Claramente impacta, porque si un gobierno anuncia que tiene X medidas, X regulaciones, X proyectos de ley, y muchos de esos tienen impacto en mi negocio, en mi industria, pero nos damos cuenta que esos proyectos no salen adelante porque no hay negociación con el Congreso, hay fragmentación, hay un presidente con bajo nivel de aprobación, ¿qué pasa? La empresa está en un cuadro ¿de qué? De incertidumbre, de falta de definición. Piensen en esto, vamos al caso de Chile, con un anuncio de reforma tributaria que ya lleva prácticamente 2 años. Entonces, para las decisiones de inversión, para los ajustes de los planes de negocio, las situaciones de incertidumbre no son un buen amigo. Y eso genera parálisis de muchas de las decisiones de negocio. No sé si alguno quiere agregar algo en estos temas, en este análisis. Bien, sigo adelante. El aumento de los flujos migratorios, lo vimos la semana pasada, la situación de Venezuela, pero aquí el riesgo político es, ¿qué es lo que, si América Latina y los países principales receptores de inmigración venezolana, que incluso ha desplazado a la mexicana digamos, ha desplazado, no es que la ha desplazado en números, sino que en tendencia, a la que también va hacia América del Norte, sumado obviamente a países centroamericanos. ¿Está preparada América Latina una nueva ola migratoria venezolana que se estima que pudiera ser de cerca de 4 millones de nuevos venezolanos dando vuelta en América Latina? Hoy las encuestas más serias muestran que el candidato de la oposición en México está sobre el 50%, 52%, y Maduro marca entre 22 y 25%. O sea, estamos hablando de una brecha alta. ¿Van a ser creíbles los resultados? ¿Se van a respetar los resultados? ¿Va a ser una nueva señal de desesperanza si es que finalmente permanece el gobierno Maduro en el poder? ¿Cómo eso impacta en la empresa? Claro, un nuevo flujo migratorio y con todas las consecuencias que eso puede generar para países que no están preparados para absorber ese flujo. En el fondo, lo que yo estoy tratando con estos rankings es mostrarles cómo finalmente esto impacta en la propia empresa. Lo mencionaba, creo, Paola, ¿mencionaste tú o lo mencionó
Catalina, el tema de las protestas sociales, pero es la radicalización de esas protestas sociales, con mayor violencia, con mayor interrupción del normal funcionamiento de las actividades, con suspensión de jornadas en la empresa, con trabajadores que no pueden llegar a su lugar de trabajo, con medios de transporte detenidos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo la radicalización de las protestas sociales se transforma en un riesgo político para la empresa? Doy la palabra. Quiero escuchar al grupo como lo escuchamos hace unos minutitos en distintos temas. Creo que en Colombia tuvimos todos un ejemplo, lo vimos particularmente en el... Catalina. Catalina, perdón. No, simplemente como por... creo que en el Valle del Cauca lo vivimos el tema de la protesta social hace 3 años y básicamente en términos pues de las compañías, digamos, en toda la región, fue un tema muy fuerte y particularmente, por ejemplo, donde está nuestra planta, y Ana Milena también podrá contar cómo fue en otras partes del valle, pero básicamente nosotros en este territorio que es Yumbo, que es la capital, la llamada capital industrial de Colombia, tuvimos 17 puntos de bloqueo en esta manifestación social, lo cual implicó particularmente que tuviéramos un paro total en 17 puntos de bloqueo, o sea, contemplando, pues estaba todo el municipio completamente bloqueado. Y esto hizo que todas las empresas de todos los tamaños que estamos aquí presentes, pues paráramos cerca de 42 días la producción, lo que significa, digamos, para cada uno en su justa medida parar una producción durante tanto tiempo. En el caso nuestro, pues siendo casa matriz, obviamente ya no solamente se vieron afectadas pues la operación aquí directamente, sino incluso otras plantas que dependían también un poquito pues de la materia prima que se produce acá. Y en Cali pues también había bastantes puntos de bloqueo y esto pues hizo que nos viéramos afectados todos, y de ahí digamos que de ese riesgo que hubo, sacamos muchos aprendizajes y se crea digamos un vehículo de impacto colectivo que se llama Compromiso Valle, donde diversas empresas de todos los tamaños, individuos, actores del sector social, pues nos tuvimos que unir para tomar, digamos, diversas medidas y a partir del diálogo poder entender qué era lo que querían, digamos, estas personas que estaban allí y de esa manera, pues, crear, digamos, como unos programas que nos permitieran atender esa situación, y hoy en día, pues, digamos que hemos seguido fortaleciendo, entendiendo que ya no es, pues, un vehículo que pretenda contribuir a solventar, digamos, como esas falencias que tenían, pues que mencionaban estos movimientos sociales, que tenía la gente en todos estos territorios en el Valle del Cauca, pero pues digamos que lo positivo es que seguimos trabajando y que pues fortalecimos el diálogo, ya no solamente, digamos, entre actores sociales, que creo que eso es muy relevante también, sino que las cabezas de las empresas tuvieron la posibilidad de conectarse mucho más con estos actores de estas protestas sociales, particularmente con muchos jóvenes y líderes, entendiendo pues que esta protesta duró tanto tiempo también porque tuvo ya otros factores también políticos. Me interesa mucho, después que sigamos en contacto para esto como caso estudio, yo creo que es interesante, para ejemplo, como caso estudio, aprendizaje también para otras organizaciones, en la medida que la información que ustedes puedan compartir también y no la parte que sea más bien reservada a la empresa. Ana Milena, ¿quieres tú complementar algo? Sí, quería complementar algo, Jorge. Buenos días a todos. En relación con el caso que plantea Catalina, yo creo que hay un tema de mayor fondo, y es que el estallido social, especialmente en el Valle del Cauca y en el Cauca, tuvo 38 bloqueos. Fue toda la 38 región bloqueos. bloqueada. ¿Esto qué año fue, me recuerdas? Año 2021, Claro. 38 bloqueos. Evidencia algo que tú tienes aquí planteado, y es la falta de delivery de los gobiernos. La incapacidad de la institucionalidad pública local para poder responder de manera mucho más clara a lo que significó ese bloqueo.
Pueden haber muchas experiencias y muchos aprendizajes alrededor de lo que fue el estallido social, especialmente en el Valle del Cauca, que no fue un asunto coyuntural, sino un proceso de activismo social que se viene generando en la región de muchos años atrás y que tiene unos antecedentes complejos. Es decir, esto es un punto en un proceso geopolítico del Valle del Cauca y del Cauca. Respuestas sí ha habido, sin embargo, sigue quedando encima del tapete el tema de cómo se fortalece la institucionalidad pública local más allá de las iniciativas de relacionamiento que podamos tener desde el sector privado. Es un caso bien profundo el del Cauca y el del Valle del Cauca, y lo estamos viviendo ahora bajo este nuevo gobierno. Por lo tanto, el riesgo regional es bien, bien interesante de analizar, porque aquí confluyen en esta región todos los conflictos del país. Y cómo sobrevive un sector empresarial, cómo un sector empresarial asume su gestión en el marco de una región altamente conflictiva y altamente conflictuada, con un incremento de la conflictividad por efecto de la llegada de un gobierno que aparentemente busca responder al malestar de la región, pero que hasta ahora no ha tenido respuestas efectivas. Entonces, es un caso bien interesante de cómo desde el sector empresarial, más allá de los procesos de diálogo o las respuestas inmediatas, se analiza geopolíticamente el riesgo en una región de esta naturaleza. Bien, muy bien, muy bien. Gracias, Ana Milena. ¿Alguien más? ¿Ricardo? Sí, Jorge, gracias. Solo comentar, se me vino a la mente, si bien en México no ha Cuéntame habido, tu empresa, Ricardo. sí, trabajo para Industrias Peñoles en México. Perfecto. Si bien, Sigue Jorge, nomás. en los últimos años en México no ha habido, digamos, protestas, digamos, de carácter nacional o radicalización en las protestas sociales, ha habido un fenómeno muy interesante con el gobierno actual, que es un mecanismo que implementó desde su llegada, que son consultas, pues él les llama consultas, ¿no? Populares. Entonces, él, pues, con diferentes, se ha caracterizado más bien o ha sido tendiente hacia proyectos o megaproyectos, como el Tren Maya, proyectos estatales, pero también proyectos particulares, y es ahí donde viene el riesgo, ¿no? Hubo un caso muy particular de una cervecera que se iba a instalar en el norte del país y pues se lanzó una consulta por parte del gobierno y al final la cervecera no se pudo instalar, ¿no? Entonces, de alguna manera es una radicalización de la consulta, donde precisamente a mano alzada, sin conocimiento digamos, del territorio, pues un gobierno es capaz de cambiar con el apoyo popular, porque pues sí lo tiene, de primera instancia cambiar las decisiones pues de cualquier actor, ¿no? No solamente privado, sino también de los megaproyectos, ¿no? Entonces, estatales. Entonces, ese también es un comentario interesante en este tema. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Gracias, Ricardo, por tu aporte. Vamos a seguir. Después ya, en los últimos riesgos, en séptimo lugar, la inestabilidad internacional. La inestabilidad internacional, probablemente, si estuviéramos en Europa, en Estados Unidos, estaría más arriba. Porque América Latina es verdad, es un continente violento, tenemos la amenaza del crimen organizado, pero no es un continente bélico. No tenemos mayor historia de guerra, como lo tiene Europa, como lo tiene Asia. Y esta inestabilidad internacional, ¿cómo se transforma en un conflicto político, en un riesgo político?
Piensen que hoy día en el mundo hay más de 90 conflictos bélicos de mayor o menor entidad abiertos. Claro, nosotros asociamos siempre la guerra Rusia en Ucrania y el conflicto en Gaza, pero tenemos también otra serie de situaciones dando vuelta en el mundo. Un mundo que el año pasado fue tremendamente violento en términos de muertes por conflictos, solo superado desde la Segunda Guerra Mundial por la Guerra de las Coreas y por la masacre en Ruanda. E inmediatamente ustedes podrían decir, y ya lo vivimos, la guerra de Rusia en Ucrania tuvo un impacto inmediatamente en los granos, en todo lo que es el trigo, el maíz. Tuvo impacto en los precios y tuvo impacto en los volúmenes. La guerra de Rusia en Ucrania tuvo impacto en la energía. Los precios han tendido a irse normalizando. El conflicto en Gaza, aunque los mercados le asignan una baja probabilidad de que escalen, en caso de una escalada tendría un impacto directo en el precio del petróleo. 2/3 de las reservas de petróleo a nivel mundial están en Oriente Medio. Entonces, la inestabilidad internacional también impacta como riesgo político en la última línea de las empresas, en los costos de los insumos, que van a terminar afectando los costos de producción y por lo tanto los márgenes de la propia empresa. Qué importante esto, porque vaya que monitoreamos poco esto. Poco. Octavo lugar, el deterioro del clima de negocios, aunque ha venido mejorando desde el segundo semestre del 2021, pero el titular aquí es, tenemos todo para dar el salto como América Latina, en términos de minerales críticos, metálicos, no metálicos, el litio, el yodo, el cobre, cobalto, pero no lo estamos acompañando necesariamente con los incentivos y con las políticas para atraer la inversión extranjera. Y en la última parte, fíjense, todos los temas de ciberseguridad, el impacto en la tecnología, en la política, en la infraestructura crítica, América Latina muy vulnerable en esto, pero sigue el público pensando que es un riesgo político, pero de un impacto menor, por eso lo pone en noveno lugar y ustedes bien saben que este es un gran tema a abordar. Y en último lugar, cambio climático, bien lo sabe Brasil, cómo ha sufrido o cómo sufrió con las inundaciones, bien lo saben el sector agrícola, bien lo saben las poblaciones desplazadas, el fenómeno del Niño, entre otros. Hay una conciencia, pero siempre se ve como algo más lejano. Acá yo les dejo el comparado de los riesgos políticos de año a año, no siempre se mide lo mismo, pero ustedes se van viendo que hay ciertos temas ya estructurales, el crimen organizado e inseguridad, la corrupción sistémica, el retroceso democrático se repite en el tema migratorio, entre otros. ¿Dudas, preguntas? Aquí hay nuevamente el chat, vamos a ver qué se está comentando. Se están despidiendo algunos, sí, ya estamos terminando. Y acá yo traje algunos casos de alta connotación y que tuvieron impacto en las empresas, real o potencial. El primero es un riesgo político de carácter transnacional. Departamento del Tesoro de Estados Unidos pone en la lista negra a dos peces gordos. Uno que ya hablamos la clase pasada, Martinelli, expresidente de Panamá, y el otro, el expresidente Horacio Cartes de Paraguay. Horacio Cartes, que tiene un importante consorcio en materia de retail, de consumo masivo, y uno de esos en bebida de alimentos asociado con uno de los principales grupos económicos chilenos, producto de esta decisión de una autoridad extranjera, Estados Unidos, se desprende de los activos que tenía este grupo económico en sociedad con el expresidente Paraguay, teniendo un costo de sobre 55 millones de dólares para la empresa. Comentarios, ¿qué opinan de un caso de esta naturaleza? ¿Dónde podemos ver otros riesgos políticos de esa naturaleza similares? Abro la palabra. Doy un minutito más. A ver, ¿dónde ustedes ven
situaciones de peces gordos similares en América Latina, que uno puede decir, esto va a tener impacto significativo en algunas empresas. Yo veo, puedo comentar todo, o sea, todos los casos con la empresa Odebrecht, por ejemplo, que fue un Bien. tema de corrupción de una empresa con un gobierno, pero que tuvo una implicación en distintos países de América Latina y todo el soborno que hubo, lo cual, pues, o sea, para que se posicionara la empresa en distintos países, incluyendo México, y ante un tema de apertura de la reforma energética y que tuvo implicaciones con distintas empresas por los lazos que se generaron y que de pronto entonces viene toda una ola de anticorrupción, o por lo menos así se empieza a vivir de gobiernos intentando acabar con la corrupción y que eso también posiciona a los candidatos para ganar elecciones, ¿no? Porque el escándalo fue masivo. Y si de alguna forma nosotros como banco podíamos haber o no financiado la instalación de Odebrecht en México, que no fue el caso, pero distintos financiadores estaban en riesgo también de ser salpicados por por el caso en temas reputacionales. Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy buen aporte, Vanessa. Vamos con otro caso. Miren qué interesante. China, que lo habíamos comentado. China y la construcción del puerto de Chancay en Perú, el megapuerto. Chile lo ve con preocupación porque hay un tema de competencia, de ventajas competitivas. ¿Dónde ven aquí un riesgo político, un riesgo geopolítico? Les doy la palabra porque hay varias dimensiones. Riesgo político que impacta en las decisiones de las empresas finalmente. Pues yo creo que afecta a Jorge directamente, pues en la relación América Latina-Estados Unidos, ¿no? Como China ha ido poco a poco interviniendo cada vez más de manera económica en América Latina y que pues esto también impacta los tratados internacionales ya firmados con anterioridad, como tal vez el Asia-Pacífico o el mismo Telecan para el caso de México, ¿no? Con Estados Unidos, pero yo creo que por ahí podría venir una tensión entre Estados Unidos y China a través de América Latina. Bien, bien, interesante. ¿Alguien más quiere aportar en este tema? Bien, acá tenemos una dimensión primero geopolítica. ¿Cómo para un país, para su economía y para la empresa, este tipo de inversiones, acá estamos dando un ejemplo, una mega inversión china en puertos, que son sectores estratégicos, puede generar presión de parte de Estados Unidos? Hay una primera, cómo la rivalidad de los grandes toca las puertas de nuestra casa. Dos, competitivas, cómo este megapuerto también puede generar una decisión, digamos, política, puede generar ventajas económicas para ciertas empresas y quizás nosotros, si también teníamos competencia a nivel de puerto, nos vemos desmejorados. Tres, cómo esto puede generar presión en los legisladores de los países para introducir regulaciones para la inversión en sectores estratégicos. Esto ocurrió en Nueva Zelanda, ocurrió en Australia, en la Unión Europea, por el ascenso chino. Y cuatro, cómo las empresas usuarias del nuevo puerto pueden quedar vulnerables o no a una
futura coerción china, por ejemplo, debido a una tensión diplomática con el país, en este caso con Perú. O sea, hay varias dimensiones que probablemente nosotros no las visibilizamos al comienzo de inversiones de esta magnitud como es el puerto de Chancay. Un tercer ejemplo, tema que está de moda. Yo puse el tema del acuerdo de las concesiones mineras, la tensión que se produjo en Panamá el año pasado entre Minera Panamá y el gobierno, pero también aquí si tenemos ecuatorianos en la audiencia, en el referéndum de Noboa, el presidente Noboa, hizo dos preguntas, o hizo varias preguntas que no están relacionadas a seguridad y fueron rechazadas. Una era incorporar los mecanismos de solución de inversionista-Estado en los tratados. Porque al inversionista extranjero le interesa que si tiene un conflicto con un Estado, no lo resuelva el tribunal o el Poder Judicial del propio Estado, sino que haya un ente internacional, supraestatal, donde se pueda llevar adelante esta contienda. Hoy hay una tendencia, yo diría, político-ideológica, que insiste en este tema de no permitir a los inversionistas extranjeros frente a conflictos, frente a incumplimiento, recurrir al mecanismo inversionista-Estado internacional. Esto se transforma en un riesgo político y se transforma en un riesgo económico porque puede terminar desincentivando, desalentando la atracción de inversión extranjera para proyectos determinados de una empresa, por ejemplo, regional o local. Veo que ya nos estamos acercando a la hora. Este lo comentamos la semana pasada. ¿Cómo podemos leer la reunión de la presidenta electa Sheinbaum con el presidente en ejercicio López Obrador? El recado que López Obrador le manda a su sucesora de que va a insistir con la reforma del Poder Judicial, porque la particularidad que tiene México es que el Parlamento nuevo alcanza a sesionar con el presidente en ejercicio. No está coordinado los tiempos directamente en que ese nuevo Parlamento asume cuando asume el nuevo presidente. ¿Y qué es lo que ha hecho el presidente López Obrador? Bueno, yo ahora ya tengo las mayorías calificadas y su mayor obsesión, que es la reforma del Poder Judicial, poder emprenderla, con todo lo que eso significa. Y por eso los mercados han estado nerviosos y primero sobre reaccionaron, después se normalizaron y hemos visto que ha tenido un mal desempeño los días posteriores el mercado mexicano. Y la carta bajo la manga del presidente Petro, digamos, una tentación, una fijación de muchos líderes de izquierda con los temas de las asambleas constituyentes. Hay un problema, asamblea constituyente, lo vivió Chile, el presidente Petro, el presidente Boric tienen características muy similares en esta materia, siguiendo luego estrategias muy distintas políticas, pero la Asamblea Constituyente de Colombia, ¿qué es cómo se convoca y qué propone Petro? Esto puede generar una parálisis en decisiones de inversión a las que ya se suman a las existentes, porque no sabemos cuál es el alcance, cuál es el impacto, cuál es finalmente el proceso y los resultados que pueda tener un proceso constituyente, constitucional. Pero también tenemos temas o riesgos políticos de orden regulatorio y de orden sectorial. No es el conflicto social, no es el proceso constituyente, no es la lista negra de un presidente, sino, por ejemplo, y aquí traigo a Chile, el director de las generadoras de energías renovables medianas, que frente a las grandes dicen nuestra capacidad de inversión no es infinita y hoy Chile ha perdido atractivo por una falta de inversión pública de infraestructura necesaria para aprovechar el potencial de las renovables, y en un escenario donde las tres grandes, no quiero entrar en el detalle en esta reunión, han tenido situaciones de tensionamiento con las empresas medianas. Cada uno podrá tener su juicio de valor, pero lo que le quiero decir es que también hay riesgos políticos que son sectoriales, de un sector de energía, de un sector industria extractiva, entre otros. Veo que ya nos están llegando muchos chats de gente que se comienza a despedir. Entonces quiero aprovechar estos 2 minutos del cierre final. Bueno, y antes obviamente dejarles, muchos tienen mi contacto, pero aquí está por código QR mi LinkedIn directamente, así que ustedes pueden llegar y agregar. Pero quiero terminar con las reflexiones finales. Este era un taller introductorio. Sabíamos, y cuando lo vimos con Sandra, de que íbamos a tener un barniz, una idea general de lo que es el riesgo político, de por qué cada vez más importante a nivel latinoamericano, a nivel global esto ya está incorporado hace 20 años, de que hoy día
la alta gerencia de fundaciones, de empresas, tienen que comprenderlo, tienen que manejarlo, tienen que incorporarlo dentro de sus variables. Y lo que intenté yo en este taller durante estas 3 horas fue darles el marco conceptual, discutir con ustedes cómo se clasifican esos riesgos, jugar mucho con ejemplos contingentes, con ejemplos de empresas, ejemplos a nivel de los países, para luego dar un pequeño framework de cómo gestionar estos riesgos políticos y terminar con el contexto, digamos, latinoamericano de los 10 principales riesgos comunes o con distintos matices, pero comunes a los países, que impactan en las empresas, y luego algunos casos que nos muestran una dimensión más transnacional de riesgo, dimensiones nacionales, dimensiones sectoriales y dimensiones sociales. Y así se nos fueron estas 3 horas de estos 2 días. Ahí, como les decía yo, está mi código QR. Voy a dejar de compartir la pantalla para ver si, perdón, algo pasó, dejar de compartir, ahí está. Dejar de compartir, y si es que ustedes tienen alguna pregunta, comentario, o ya el cierre de nuestro taller. 4 horas, perdón, porque fueron 2 y 2, no hora y media. Quise corregir. Gilma. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Realmente es muy inspirador este espacio de entrenamiento de taller sobre riesgo político. Creo que nos vamos con muchas más preguntas, con muchas más ganas también de hacer estos análisis de riesgo. Muy interesante. América Latina definitivamente es un territorio que nos deja una experiencia infinita para muchos análisis desde muchas variables, y esta es una sin lugar a duda. Y bueno, pues muchísimas gracias por toda la generosidad para con Red América y todos sus miembros. Gracias a todos por asistir a eso. La verdad, para nosotros también es bien importante. Esperamos que es un conocimiento que circula. Esperamos que apropien y nos cuenten cómo incluyeron estos análisis de riesgo político en las próximas planeaciones, en sus próximos informes. Entonces, si nos cuentan, porque hace parte de nuestro propósito, es que ese conocimiento sea práctico, que lo puedan usar, y también que nos dejen saber por los distintos medios cómo podemos seguir mejorando, cómo Red América puede ser ese facilitador de ese tipo de análisis que son fundamentales para toma de decisiones, para que nuestra inversión social privada realmente tenga un muy buen impacto, para que esa inversión social privada mitigue y reduzca los riesgos. Ahí ya Catalina creo que nos pone una tarea importante, un ejemplo, una experiencia que seguramente va a ser aleccionadora e inspiradora. Entonces también déjenoslo saber. Muchísimas gracias por la asistencia. Como siempre, nosotros esto lo vamos a grabar, lo vamos a dejar en nuestros recursos en la página web www.redamerica.org. Esto se va a convertir en parte de nuestro capital de conocimiento. Va a estar disponible para todos ustedes de manera de podcast, para que si lo quieren volver a escuchar, si lo quieren compartir, y sobre todo compártanlo con sus equipos, compártanlo con sus comunidades. La idea es poderles facilitar que este conocimiento llegue a la mayor cantidad de personas. Muchísimas gracias. No sé, Sandra, si quieres despedirte y agregar algo más. Gracias, Gilma. No, solamente agradecerte, Jorge, por este espacio siempre con muchas reflexiones. Creo que nos llevamos muchas reflexiones, y al equipo de Red América, los miembros de Red América, nuestros invitados especiales hoy, también muchas gracias por acompañarnos. Creo que nos vamos con muchas preguntas que iremos respondiendo también con Jorge y con todo el equipo. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Bueno, yo sumarme a los agradecimientos, a la invitación. Con Red América ya llevamos trabajando más de 3 años. Hay una relación profesional y personal muy estrecha, y encantado que hayan dado este espacio para seguir evangelizando con temas que al final son críticos para la gestión de las empresas en entornos hoy día mucho más complejos, más sofisticados, porque las sociedades también han cambiado, las sociedades han sofisticado y son hoy día más difíciles, más complejas de administrar. Entonces, estos elementos yo espero que contribuyan a ese mejor entendimiento, y por lo tanto también al final del día a la prosperidad de los países y al bienestar de las empresas y de las personas. Que tengan muy buenas tardes y espero que nos veamos pronto, ya sea virtual o presencial. Vale, gracias.